En 2021, una docena de rascacielos en Kunming, valorados en más de 150 millones de dólares, fueron demolidos en cuestión de segundos. No es que fueran inseguros, ni mucho menos. Simplemente, al parecer, se interponían en el camino de un objetivo de crecimiento del 5% del PIB. Ese momento dice mucho sobre cómo China ha perseguido el crecimiento durante décadas. Construir rápido, construir a lo grande y preocuparse del propósito más tarde. Pero ahora ese modelo se está quedando sin fuelle y Pekín quiere hacer las cosas de otra manera. Está invirtiendo en sectores como la inteligencia artificial, la robótica o los dispositivos inteligentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el trabajo de su población. Entre 2025 y 2035, el país espera crecer a un ritmo del 5% anual. Si lo consigue, su PIB per cápita se duplicará respecto a los niveles de 2020. En la práctica, eso colocaría a China en el club de los países ricos para 2035. Y ese ha sido el sueño chino durante más de un siglo. Pero hay un pequeño problema. El crecimiento del PIB no siempre significa crecimiento productivo. Puedes construir una autopista, derribarla, volver a construirla exactamente igual, volver a tirarla abajo y repetir el proceso una y otra vez. Todo eso se contabiliza como crecimiento económico. Porque al PIB no le importa qué tipo de actividad se realice, simplemente cuenta el dinero. Este truco no es exclusivo de China, pero los funcionarios locales allí lo han explotado a fondo para alcanzar sus metas de crecimiento. Por eso, a veces, verás edificios en perfecto estado siendo demolidos. Pero al final del día, todo esto no es crecimiento productivo. No es un motor de crecimiento real. No aporta beneficios a la sociedad a largo plazo. Y ahora que la economía china está madurando, ha llegado el momento de subir de nivel y empezar a depender del consumidor chino como motor de crecimiento. Durante la próxima década, Pekín planea rediseñar su economía para que el consumo doméstico y no la inversión dirigida por el Estado sea el principal impulsor de este crecimiento. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. En 2023, el PIB per cápita de China fue de $12.600, justo por debajo del umbral de $13.800 que el Banco Mundial considera como un ingreso alto. Sin embargo, ese umbral no es fijo, va subiendo con el tiempo. Se espera que alcance los $15.700 en 2028 y los $18.200 en 2035. Si China no consigue mantener ese objetivo del 5% de crecimiento anual, no solo se quedaría fuera del club de los ricos, sino que además podría quedarse atrapada en la llamada trampa de ingresos medios, sin una salida clara a la vista. Aún así, el PIB por sí solo no cuenta toda la historia. Pasa por alto un elemento clave de la riqueza real, el consumo. Para que una economía crezca, no basta con producir y construir. Hay que vender. El dinero tiene que circular. Desde hace años, los funcionarios chinos debaten cómo cambiar el modelo económico, pasando de depender de la inversión y las exportaciones a fomentar el gasto de los hogares. Y es que a fin de cuentas, China es un mercado gigantesco. Su población supera a la de América del Norte y la Unión Europea, incluso combinadas. Pero ahora, ese cambio hacia el consumo interno se ha vuelto mucho más urgente por culpa de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Hasta ahora, China ha tirado de exportaciones y construcción para alimentar su crecimiento económico. Pero hay un límite a lo que se puede construir o vender. Alemania, India, Japón, todos quieren producir y vender. Y con las tensiones geopolíticas en aumento, muchas economías avanzadas están levantando barreras para proteger sus propias industrias, al tiempo que diversifican sus cadenas de suministro, alejándolas de China. En esencia, la globalización está dando un paso atrás. Y esto, claro, le pasa factura a Pekín. Esta tendencia hace que alcanzar ese ansiado 5% de crecimiento sea aún más complicado. Y ahora le toca al consumidor chino tirar del carro. El problema es que a día de hoy solo un 39% del PIB chino proviene del consumo de los hogares. Eso es muy poco. De hecho, es el porcentaje más bajo entre las grandes economías del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el consumo representa el 68% del PIB. En Reino Unido, un 62%. En Brasil, un 63%. En Sudáfrica, un 67%. Y en Japón, un 53%.
Para que te hagas una idea, a nivel global, lo habitual es que el consumo represente entre un 60% y un 70% del PIB. China, sin embargo, está entre el 15% más bajo del mundo. Pero, ¿cuál es la razón? El ciudadano chino promedio ahorra más del 30% de sus ingresos. En Estados Unidos, por comparación, ese porcentaje ronda el 9%. Esta tendencia al ahorro en China tiene raíces profundas en su cultura e historia. Tras siglos de dificultades, la mentalidad nacional está marcada por una precaución casi instintiva. Ahorrar no es solo un hábito, es una forma de vida. Y aunque el gasto excesivo, como ocurre en Estados Unidos, puede generar problemas, gastar demasiado poco también puede lastrar el crecimiento económico real. Tras los confinamientos extremos por la COVID, la moral en China se desplomó. Los hogares no se han recuperado del todo y han adoptado una actitud más austera. Incluso después de que se levantaran las restricciones a finales de 2022, la confianza del consumidor cayó en picado, y la gente empezó a ahorrar aún más que antes de la pandemia. Además, debido a la inestabilidad del mercado inmobiliario, la mayoría de esos ahorros no se están destinando a comprar viviendas, sino a depósitos bancarios y otros activos financieros. Así que, en esencia, las familias chinas tienen trabajo y ahorros, pero no están gastando. Y no es porque no puedan, es porque no se fían de lo que pueda venir después. Como resultado, China está atravesando una crisis financiera muy distinta a la de Occidente. Mientras que en Estados Unidos se lucha contra la inflación post-COVID, China está lidiando con la deflación, es decir, que la tasa de inflación cae por debajo de cero y los precios bajan. En los 2 últimos años, los precios han descendido durante 18 meses seguidos. Y aunque eso pueda sonar bien al principio, una deflación persistente puede ser incluso más dañina que una inflación moderada. Cuando la gente espera que los precios sigan bajando, pospone sus compras, esperando conseguir mejores ofertas más adelante. Entonces, las empresas bajan los precios para atraer compradores. Pero cuanto más lo hacen, menos ingresos obtienen. Al final, la economía pierde impulso, lo que puede llevar a despidos o incluso al cierre de negocios. Y mientras tanto, pagar deudas se vuelve más difícil, porque el valor del dinero sube, pero lo que se debe sigue igual. A medida que el gasto se reduce, las empresas sufren, la gente pierde su empleo y la economía se contrae, creando un círculo vicioso mucho más difícil de romper que una inflación moderada. China necesita evitar ese escenario a toda costa. Para desbloquear todo el potencial de consumo de su población, Pekín ha diseñado un plan de acción. En su informe anual al Parlamento, el primer ministro chino detalló 3 formas para incentivar el gasto: dar a la gente más dinero para gastar, animarles a que ahorren menos, y transferir dinero de quienes lo guardan a quienes lo gastan. Siguiendo esos principios, el plan incluye medidas como subir el salario mínimo, aumentar las ayudas a la sanidad y las pensiones, mejorar el acceso a permisos pagados, ampliar las ayudas al cuidado infantil, fomentar la vivienda asequible y dar más tiempo libre a los trabajadores para que compren y gasten. En total, estos estímulos fiscales adicionales representan el 2% del PIB. Con esto queda aún más claro. China ve el consumo de los hogares como la clave para convertirse en un país de ingresos altos. Pero hay un problema. Puede que China haya envejecido antes de hacerse rica. Su población está disminuyendo y la tasa de natalidad lleva 3 años cayendo. Si se mantiene así, la población china podría reducirse a unos 760 millones de personas para el año 2100, según las proyecciones de la ONU. El escenario más optimista estima 1.100 millones, el más pesimista 480. Pero 760 millones es el pronóstico más probable. Sea cual sea el caso, esta transformación demográfica será el mayor desafío de China en el siglo XXI. Un cambio que redefinirá el país tal y como lo conocemos. Según la Organización Mundial de la Salud, se considera que una población está envejeciendo cuando más del 7% de sus habitantes tienen 65 años o más. China alcanzó ese umbral en 1998 y hoy los mayores de 65 representan al menos el 14% de su población. En los próximos años, este porcentaje seguirá creciendo sin freno, y eso afectará a la producción, al consumo, al emprendimiento y a la innovación. En definitiva, a todo lo que impulsa la economía china.
Países con poblaciones jóvenes, como Japón en los años 50 o Corea del Sur en los 60, vivieron crecimientos económicos espectaculares gracias a una gran fuerza laboral en edad de trabajar. Pero cuando esas poblaciones envejecieron y la mano de obra empezó a escasear, el crecimiento se frenó en seco. Estos dos gráficos muestran cómo ocurrió ese proceso en Japón y Corea del Sur. En ambas economías, el PIB per cápita alcanzó su punto álgido gracias a una población joven y activa. El aumento y la posterior caída que se observa coinciden con los cambios en su fuerza laboral. Y este mismo principio demográfico se cumple en todas las economías avanzadas. China se convirtió en la fábrica del mundo precisamente porque entre 1962 y 1990 tuvo una media de 23,4 millones de nacimientos al año. En 2020, esa cifra bajó a 11,8 millones, y probablemente hoy sea aún menor. La crisis demográfica de China recuerda a lo que ocurrió en otras sociedades envejecidas. En 2023, la edad media en China era la misma que tenía Japón en 1995 y Alemania en el año 2000. Mientras tanto, su población anciana equivalía a la de Japón en el 96 y a la de Alemania en el 95. Lo que vino después fue una economía japonesa estancada y una alemana que solo creció moderadamente gracias a la llegada de inmigrantes. La conclusión es clara: cuanta menos población activa y más personas mayores, más difícil es crecer económicamente. De hecho, tras alcanzar ese umbral del 15% de población anciana, las grandes economías han tenido serias dificultades para crecer por encima del 4% durante más de una década. Lo que China intenta hacer no es imposible, pero sí altamente improbable. El país con la mayor población del mundo ahora se enfrenta a su propio tamaño. Está invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial y robótica para compensar el lastre económico del envejecimiento. Pero estamos hablando de terreno inexplorado. Es algo que nunca se ha hecho antes. Claro, la innovación puede ganar algo de tiempo, pero no puede sustituir la demanda. La IA y los robots no consumen como las personas. Sí, consumen electricidad, pero eso no impulsa la economía como lo hace el gasto humano. En resumen, China está en una encrucijada. Durante décadas creció construyendo para el mundo. Ahora tiene que aprender a construir para sí misma. Ese cambio de productor a consumidor, de cantidad a calidad, requiere mucho más que simples reformas económicas. Hace falta repensar por completo cómo trabajan, cómo gastan y cómo viven las personas en China. Es un cambio que no ocurrirá de la noche a la mañana. Pero si Pekín logra aliviar la carga de los hogares y adaptarse a su sociedad envejecida, entonces un crecimiento lento, constante y liderado por el consumidor podría llegar a ser más potente que los años del boom. Si China consigue hacer esto realidad, no solo se unirá al club de los países ricos, reescribirá el manual de cómo llegar hasta allí. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.